una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos de nuevo con la presencia de Fernando Vicente, quien es informático, ingeniero de profesión. También es el lado intelectual en cuanto a tecnología de confianza del Juan de Mariana. Ahora mismo está en la Universidad de Verano del Juan de Mariana. Está impartiendo unos talleres y charlas sobre Bitcoin, descentralización y blockchain. Y entonces hoy le quería invitar para hablar de este mismo tema que está hablando en la Universidad de Verano, sobre blockchain y descentralización. Entonces, la primera pregunta, Fernando, es ¿qué es blockchain? Blockchain es una base de datos descentralizada que utiliza medios criptográficos para mantener una seguridad y una garantía de la integridad de los datos. Ujú. Entonces, esta garantía y esta seguridad que ofrece la criptografía es lo que permite que sea un sistema, una base para poder utilizar monedas, pero no solo para eso, que es una de las cosas de las que estoy explicando aquí, porque se identifica muchas veces, demasiadas veces desde mi punto de vista, con Bitcoin o con otro tipo de monedas, cuando realmente ese es un uso muy pequeño, tiene muchísimas más posibilidades. A mí me gustan mucho más los smart contracts que ofrece, por ejemplo, otras redes blockchain distintas a las de Bitcoin, como por ejemplo Ethereum, ya que aunque muchas veces se habla de la blockchain como una unidad, conceptualmente es erróneo, ya que hay una multiplicidad de blockchains Ujú. y cada una tiene unas características distintas. Unas están más orientadas hacia el uso de monedas, aunque se puedan ejecutar algún tipo de script. Por ejemplo, en Bitcoin también se puede programar, Ujú. aunque para programar pues suelen ser mejor otras redes blockchain, mejor que la de Bitcoin, como por ejemplo la de Ethereum. Y por eso digo que es muy importante diferenciar que cuando hablamos de blockchain no hablamos de la blockchain o de una blockchain, sino que hay múltiples blockchains. De hecho, ayer o antes de ayer estuvimos viendo, primero en una clase abierta para todo el mundo y luego además en privado, cómo desarrollar, o sea, primero lo que fue conceptualmente, pero después ya más en privado nos metimos en harina, porque aquí hay muchísimos programadores, mucha gente muy interesada en el mundo tecnológico, cómo se desarrolla, cómo se puede hacer una red blockchain y realmente es bastante más fácil de lo que parece, por lo tanto genera muchas posibilidades, se puede generar muchísimas redes blockchain, lo cual hay gente que lo considera como algo malo, pero a mí me parece una de las grandes maravillas, esa competencia entre las distintas redes. Pero entonces, si blockchain, las blockchain nacen como bases de datos descentralizadas, es porque entiendo que hay algún problema con las bases de datos centralizadas. Y si sí, ¿cuál es este? Hay dos. El primer problema de las bases de datos centralizadas es que si solo tenemos una base de datos, en el momento que falle esa base de datos, nos quedamos sin información. Claro, luego está la opción de tener copias de seguridad o tener réplicas de la base de datos en distintos servidores, en distintas redes. Y lo mejor es en distintos proveedores y en distintos puntos del mundo para que en caso de un atentado, de un ataque militar o cualquier otra cosa, pueda esos datos seguir estando disponibles. ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy costoso. Ujú. Es muy costoso y en cambio al descentralizarse el coste se asume más por parte, se descentraliza también la asunción del coste que esto conlleva. Ujú. Pero sí que puede haber ocasiones en las que puede tener sentido, ¿no? Por ejemplo, para una empresa, yo como empresario, Totalmente. como dueño de la empresa, igual tiene sentido que yo utilice una base de datos centralizada porque la quiero centralizar y poder controlar yo. Claro, claro, claro. Vamos a ver, muchas veces hay una tendencia también ahora, que hay mucha gente que utiliza blockchain para todo y que realmente, para cosas que no son absolutamente innecesarias y encima eso lo que hace es generar un mayor coste, porque si para una cosa pequeña tenemos que gastar al cambio, pues $5 o 5 € o 7 o cosas así para grabar cualquier tontada, realmente es muy costoso. Entonces hay veces que no es interesante grabar en blockchain, otras veces sí que es interesante y hay muchas veces que lo interesante es una combinación
determinados datos se guardan en bases de datos, determinados datos se guardan simplemente en ficheros de texto y otros en la blockchain. Entonces, siempre hay que estudiar previamente qué necesidades hay, porque ese abuso, porque realmente no se puede llamar de otra manera, de blockchain es un poco como lo que ocurre con la inteligencia artificial. Todo es inteligente y tal, y entonces, ¿qué es? Muchas veces se habla de inteligencia artificial o se habla de blockchain simplemente para algo que se puede hacer con otras tecnologías, pero intentar venderlo como 7 veces más caro, lo cual o sea, tiene sentido desde el punto de vista comercial, pero también hay que estar prevenidos como clientes, que muchas veces cuando nos ofrecen eso es una majadería y hay que estar muy precavidos porque esta mitificación de blockchain pues también muchas veces no es necesario. Y mencionabas antes los smart contracts. ¿Qué son estos? Pues son programas que se ejecutan cumpliendo unos determinados patrones y permiten, son programas autoejecutables dentro de la blockchain. Es decir, cuando se ejecuta algo, cuando ocurre una acción, realizan alguna actividad. Por ejemplo, una transacción internacional. Pues cuando se crea un smart contract, hay un comprador, hay un vendedor, pero el pedido, hasta que no llega y el comprador dice que le ha llegado, ese dinero no se desbloquea y no llega al vendedor. Por ejemplo, es una forma de garantizar que esa transacción llegue sin ningún problema. Otra posibilidad, por ejemplo, que sí ocurre, por ejemplo, supongamos, alguien invierte en una cosecha, pues ha comprado un token, que ahora hablaremos de qué son los tokens, pero han firmado un contrato entre dos personas, alguien que financia la cosecha y alguien que trabaja esa cosecha. Bueno, pues luego hace falta un tercero de confianza, lo que se llama en el mundo blockchain los oráculos, que puede ser, por ejemplo, la cooperativa. Entonces llevas la cosecha a la cooperativa y la cooperativa, cuando en lugar de pagar al que lleva la alfalfa o el que lleva las manzanas o lo que sea, el contrato puede decir que ese ingreso se divida en la proporción que queramos, lo que se haya pactado por las partes, por eso es un contrato, y una parte vaya para el financiero y otra parte vaya para el agricultor. Entonces, y a partir de ahí pues, se puede complicar pues, prácticamente lo que queramos, porque tenemos, por un lado, todas las posibilidades que ofrece cualquier tipo de contratos, y los contratos pueden ser desde muy sencillos hasta extremadamente complejos, y las posibilidades que ofrece la programación. Entonces, si ocurre un determinado evento y otro, por ejemplo, o sea, yo he puesto ahí condiciones muy simples, ¿no? Pero pueden ser cuando ocurren muchos acontecimientos, entonces que ocurra tal cosa. Por ejemplo, a la hora de pagar un seguro, pues los seguros no se basan en cosas muy... o sea, siempre tiene que haber peritaje, siempre tiene que haber distintos elementos. O sea, no solamente el hecho de que ocurra un problema, pues un incendio o una granizada o cualquier cosa así, sino que tiene que haber un perito, tiene que haber una tasación, tiene que haber una serie de cuestiones que hasta que no se cumplen todas no se ejecuta el pago. Bueno, pues todo eso se puede programar. Y todo eso lo que nos garantiza es que como muchas veces esos pagos que se hacen no son mediante transacciones bancarias, que podrían serlo, pero también otras veces es mediante tokens. Y entonces esos tokens no se bloquean, se desbloquean o no se desbloquean en función de cuando se cumplen unas condiciones. ¿Y qué escalabilidad tienen los smart contracts? Porque por lo que me estás diciendo me parece que pueden llegar a ocupar un gran papel en los contratos del futuro, que casi todo sea smart contract. Pues sí, o sea, vamos a ver, nos da muchas ventajas. Lo primero por la confianza y por al ser descentralizado no necesitamos un registro central, por ejemplo, para la hora de comprar una casa. ¿Para qué vas a gastarte un dineral? Que es lo que ocurre cuando alguien compra un bien inmueble, luego tiene que gastarse mucho dinero en, bueno, aparte de todos los impuestos y demás, en ir a la notaría y registrarlo y demás, cuando se puede registrar en la blockchain y entonces es un registro, como un libro mayor en el cual ya está el registro hecho, a un coste muy pequeño. Claro, antes decía que, por ejemplo, pagar $5 por
por un registro puede ser caro si lo que estamos registrando son pequeñas, yo qué sé, una venta de chucherías, pero, por ejemplo, si lo que compramos es un edificio, pues entonces $5 es una cosa nimia. Entonces, también va en función de la escala. Yo creo que sobre todo donde va muy bien es cuando hay muchos elementos en juego, porque antes he dicho que una persona, un agricultor, puede hacer un smart contract con un financiero, pero puede ser que ese mismo smart contract sea con el financiero, con el del tractor, con el sindicato de riegos, con la cooperativa. Entonces se pueden unir múltiples instituciones dentro de ese contrato y tener todo el mundo claro previamente qué es lo que va a ocurrir. Y cuando ocurre determinado evento, por ejemplo, se recoge la cosecha, entonces se reparten los beneficios. De esa manera, la escalabilidad, como usted decía, pues es muy, muy grande. Sí, sí. Que tú, como, bueno, yo considero experto en el tema y sobre todo como alguien que lo ha tratado en el sentido práctico, que has estado jugueteando con toda la programación, ¿crees que hay gente que sepa hacer estas cosas? ¿Crees que hay mucha gente metida en el tema de smart contracts que sepa programarlos, que sepa hacerlos? No, Vale. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿crees que es una buena habilidad que la gente debería o podría conseguir? sí, de hecho hay una demanda terrible en el mercado, o sea, hay muchísima, muchísima más demanda que oferta y o sea, a niveles de auténtica locura, de empresas que se están gastando salvajadas en la captación de talento. También muchas veces, también digo que a veces se gastan demasiado dinero porque, como digo, muchas veces no es necesario todo esto, pero sí que hay mucha demanda porque, sobre todo, aquí intervienen muchos conceptos. No solamente hay que tener pues unos conocimientos de programación, que eso es relativamente fácil. Bueno, desde mi punto de vista, claro, hemos tenido conversaciones en las que cada uno vemos fácil una determinada parte, pero claro, la cuestión es que muchas veces la parte técnica no acompaña a la parte económica o no acompaña a la parte jurídica. Es decir, hay que tener una multiplicidad de conceptos para poder hacer bien ese trabajo. Entonces, eso es lo que lo que complica la entrada al mercado y sobre todo porque la dificultad que tiene a la hora de programar una aplicación descentralizada es que hay que tener claro la descentralización. Yo por eso siempre vinculo y digamos que todas las personas que tengan conocimientos sobre filosofía política, pero sobre todo sobre la escuela austríaca, parten con mucha ventaja, ya que el conocer la acción humana, conocer el individualismo metodológico, aporta un nivel de abstracción muy importante a la hora de poder desarrollar aplicaciones descentralizadas. Y aparte de eso, ¿qué crees que es importante entender de la descentralización? Has dicho que hay gente que no entiende. Pues, ¿qué le dirías a alguien para que empezara a entenderlo? Bueno, lo primero que siguieran a los gallegos, ¿no? A la escuela austriaco-gallega de Joan de Lugo, pues al profesor Bastos, sobre todo, los hermanos Carreiro, Eduardo Fernández Luña, porque tratan mucho ese tema, también porque en Galicia siempre ha sido una zona muy descentralizada y bueno, nosotros los aragoneses también tenemos ciertas ventajas porque todas aquellas zonas en las que han sobrevivido instituciones que permitían una multiplicidad de instituciones en competencia y sobre todo un policentrismo. Por ejemplo, el claro ejemplo del policentrismo es el derecho policéntrico. O sea, que haya distintas fuentes de derecho en lugar de una sola, que es el problema actual es que muchas veces se tiende a pensar que la única fuente de derecho es la legislación que impone el Estado, cuando jamás ha sido así. O sea, eso es una cosa muy moderna, y en aquellas zonas donde las instituciones policéntricas y las instituciones descentralizadas se han mantenido, ese nivel de abstracción mental es lo que lleva a un mejor entendimiento. Por ejemplo, una cosa que a mí me resulta muy interesante es el estudio de la Escuela de Salamanca. Ellos lo entendían
todo de una forma muy descentralizada, de forma natural, porque en ese momento, durante el siglo de oro, España era una zona totalmente descentralizada, incluso en competencia, los distintos reinos que formaban el Reino de España. Pues, por ejemplo, en Aragón había unos tributos que no había en Castilla, había zonas que recientemente se habían unido a Castilla o que se habían unido a Aragón, que tenían sistemas tributarios distintos. Galicia también iba bastante aparte, el Reino de Granada iba aparte. Entonces, eso es lo que daba esa competencia. Justo lo contrario de lo que algunos políticos actuales pretenden, que es ¿cómo le llaman? La normalización, no, Armonización. armonización, ¿no? Que es un concepto, o sea, la palabra armonización suena muy bonito, pero es un concepto totalmente siniestro. Lo que están diciendo es unificar a todas las distintas regiones, lo cual evita la competencia y, por lo tanto, si no hay competencia, pues al final la tendencia es que todo el mundo vaya a la parte más reaccionaria. Los Sí, mayores impuestos, justo. las leyes más restrictivas y demás. La Una mayor... armonización siempre es hacia el lado que más le favorece al Estado, casualmente. Exactamente, claro. Por eso digo que la mejor forma o una de las mejores formas de entender esa descentralización es mediante el estudio de la historia de las instituciones policéntricas y las instituciones descentralizadas y sobre todo, pues nosotros también partimos con esa ventaja. Nosotros digo los hispanoparlantes de ambos hemisferios, o sea, porque también no solamente en España, sino en lo que antiguamente era España. O sea, cuando hablo de la Escuela de Salamanca me refiero a lo que formaba España en ese momento. Eran instituciones muy descentralizadas. El virreinato de Perú iba a un ritmo distinto al del Río de la Plata, lo cual era maravilloso. Eso generó esos niveles de riqueza y de concordia, o sea, 3 siglos de paz. Pues es impensable. O sea, actualmente no hemos vivido, o sea, la última gran guerra no fue hace tanto. O sea, que la descentralización no solamente lleva a cosas buenas a nivel tecnológico, sino a nivel social, a nivel económico y a todos los niveles. Un poco por el orden espontáneo que se genera, ¿no? Las instituciones. Exactamente. Sí, claro. Bueno, claro, cuando hablo de las instituciones, eso también es otra cosa que hay veces que se tiende, o sea, hay gente que plantea las instituciones que deben funcionar dentro de una blockchain, lo cual también es siniestro, ¿no? Porque entonces incurriríamos en planificación. Las redes blockchain lo que deben tener son estructuras mínimas y que la propia comunidad sea la que genere aquellas instituciones que consideren necesarias y oportunas, pero de forma espontánea, ¿no? Porque entonces son las que son realmente necesarias y las que de forma espontánea dejen de usarse, pues se mueren y ya está. Tampoco hay que darle mucho... o sea, porque hay mucha gente que quiere conservar, ¿no? Pues, aquello que no es útil, pues yo qué sé, la Inquisición cuando dejó de ser útil, pues acabó, ya está. Es decir, no por querer mantener determinadas instituciones, eso es bueno. Tampoco es bueno querer crear nuevas instituciones, sino que lo único bueno es aquello que demanda masivamente la gente, que suele ser pues lo que el mercado quiere y el orden espontáneo. Pero entonces, ¿cómo, por ejemplo, puedes explicar la existencia del Estado, ¿no? Dices, pues decir, el Estado es una institución, está ahí, se mantiene, será porque alguien la quiere, entonces no Claro, podemos... hay mucha gente que quiere el Estado. Ujú. O sea, el Estado, para empezar, las propias personas que forman el Estado son los que quieren que haya Estado, y luego hay mucha gente que no quiere trabajar, que lo que busca es que sean otros los que roben el dinero a aquellas personas productivas, y en este caso pues son todo el aparataje del Estado, y lo distribuya en las redes clientelares. Entonces, sí que es cierto que, o sea, aunque sea una cosa siniestra, es una cosa siniestra que se mantiene porque tiene un apoyo popular. En el momento que la gente deje de mandar el Estado, pues se acabará, igual que se acabó el antiguo régimen. O sea, tampoco... o sea, Sí, cierto, eso decía no es Etienne de la Boétie, ¿no? Que en el momento en que la gente deje de creer en el tirano, deje de servir al tirano, pues claro, deje por el poder. es difícil y suena utópico, pero vamos, más poder tenía Hitler que, por ejemplo, Pedro Sánchez, y al final ese Reich de 1000 años pues duró 12. O sea, que no hay que tener mucho miedo
a los tiranos porque todos los tiranos caen y todas las tiranías y todos los sistemas políticos caen y bueno, pues ahora tenemos seguramente el peor de los sistemas políticos, que es el sistema estatal, pero tiene 2 siglos, o sea, 2 siglos como Estado, como lo que conocemos como el Estado moderno. Ujú. Claro, también hay que entender que el Estado es en sí mismo un problema tanto filosófico como un problema historiográfico. No siempre, o sea, muchas veces se hace referencias a estados o protoestados cuando realmente no eran estados, o se intenta explicar desde unas coordenadas estatistas otras formas de organización política, como podían ser las polis o como podían ser las taifas o como podían ser los imperios. O sea, de hecho, podían convivir distintas formas de estados, o sea, distintas formas políticas sin ser estados, y encima en competencia, como podían ser pues las provincias dentro del imperio, ¿no? Eran grandísimas extensiones de territorio que luego dentro tenían otras instituciones, otras demarcaciones, y pese a todo podían convivir y sobrevivir. Eso, o sea, hay mucha gente que dice, ay, es que está mal que existan las comunidades autónomas y las provincias y no sé qué y no sé cuántos. No, no, lo que está mal es el poder político. Que existan las provincias, que existan las comarcas, que existan las comunidades autónomas, no es, desde mi punto de vista, no solamente no es malo, sino que es lo que se ha mantenido en toda la historia de España. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es entender España como una unidad homogénea. Ujú, ujú. Algo que también se suele asociar o se le suele llamar institución es el dinero. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué se dice que el dinero es una institución? ¿Por, ¿Por qué se dice que el dinero es una institución? Bueno, institución es todo aquello que la sociedad lo considera como tal, lo Ujú, cual puede parecer una definición un tanto ambigua, pero no es, creo que sería la más correcta, porque solamente se convierte en institución algo que es socialmente aceptado como institución. Es un poco como la figura de la persona. Nosotros entendemos, o sea, pongo el ejemplo de la persona para luego ir al tema de la institución. Nosotros entendemos que todos los seres humanos son personas, digo nosotros, y actualmente yo creo que prácticamente todo el mundo, ujú. nosotros los hispanos, desde mucho antes, gracias a que ha habido figuras como todos los escolásticos y sobre todo Francisco de Vitoria, que consideraba que todos los seres humanos eran personas. Entonces, gracias a eso, ha habido una serie por ejemplo, la esclavitud, pues aquí es una cosa irrelevante, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues creo desde el siglo XV o XVI hay negros no solamente estudiando en universidades, sino impartiendo clases en universidades. Entonces, solamente aquello que socialmente está aceptado es lo que acaba convirtiéndose en institución. Entonces, ¿qué es una institución? La Iglesia puede ser una institución. Es una institución porque hay una gran cantidad de personas que la entienden como tal, Ujú, y que no porque ellos digan que sean una institución, lo son, sino porque tienen una cantidad grande, no solamente de feligreses, sino de gente que ni siquiera cree en Dios, pero que acepta esa agrupación como institución. ujú. Y uno No de sé los si me he dicho más claro, al final creo que me he ido a lo oscuro por lo más oscuro. Bueno, pero a donde quiero ir es a uno de los usos más comunes que has dicho de blockchain es para monedas, ¿no? Entiendo entonces que también para la creación de un posible dinero. Entonces, ¿cómo se da esta relación? Porque yo sí, decimos que el blockchain ayuda a la generación de instituciones por la descentralización pura propia del blockchain y el dinero es una institución, entonces estarás de acuerdo conmigo que con el blockchain se puede llegar a un nuevo dinero, ¿no? Sí, siempre y cuando la gente lo acepte como tal. Ujú, Eh, la dinero solamente puede ser considerado dinero aquello que socialmente se acepta como dinero.
Es decir, antiguamente había conchas que se utilizaban como medio de intercambio, era el dinero de la época. Ahora mismo nos dan una concha y no le damos ese valor. Es decir, el dinero como institución también es una institución evolutiva y cambiante. No, aunque ahora haya mucha gente que no considere que Bitcoin sea dinero y prefiera, por ejemplo, el euro también tenemos que recordar que es una cosa súper moderna. Yo viví el cambio de la peseta al euro y También, quiero decir que sí, que sí. entonces, o sea, son cosas que muchas veces se acaban asociando como instituciones en cortísima, o sea, en tiempo muy, muy, muy pequeño. Por lo tanto, ¿cuándo Bitcoin será considerado dinero? O si lo llega a ser, pues cuando haya una masa grande de personas que lo considere como tal y sea un medio de intercambio socialmente aceptado. Ujú. Entonces, ¿Bitcoin es dinero o no? Pues yo a día de hoy consideraría que no, pero que potencialmente lo puede ser si y solo si el mercado lo acepta como tal. ¿Por qué crees que lo puede ser? Porque entiendo cuál es la condición, pero ¿por qué? Porque entiendo que esa condición no se la darías al agua, no, no creo que dijeras, no, el agua sí que puede llegar a ser dinero. No, bueno, a lo mejor sí, pero que sería muy difícil eso. Pero ¿por qué el Bitcoin sí que crees que puede ser? ¿O qué propiedades te hacen pensar que el Bitcoin puede llegar a ser dinero? Bueno, lo primero porque es un... Bueno, es que aquí también habría que diferenciar entre dos elementos, sobre dinero como tal y reservas de valor, Ujú, que muchas veces están asociadas, pero no necesariamente tienen que ser lo mismo. El ejemplo más sencillo, una reserva de valor puede ser un lingote de oro. ujú, Ahí tenemos un lingote de oro, mantiene su valor a lo largo del tiempo. Puede ser utilizado en un determinado momento en una transacción como dinero, pero no se usa habitualmente como dinero. Yo creo que Bitcoin es más una reserva de valor. Tiene una serie de restricciones por lo que le dificultan ese uso habitual, pues como el que paga un café con una moneda. ujú, Eso lo dificulta porque tiene un coste de... Es tan extremadamente seguro porque se basa en una cuestión maravillosa que es la desconfianza. Cuando cuando hay desconfianza, se pone mucho énfasis en estar alerta para que nadie haga maldades. Eso es una maravilla. Para mí es una de las mejores cosas que tiene Bitcoin. Pero claro, al final mmm, requiere una responsabilidad y requiere un coste bastante alto. Entonces, para pagar un café, pues difícilmente Bitcoin será utilizado del mismo modo que potencialmente podríamos pagar café con oro. Pero sin embargo, el oro se mantiene como una reserva de valor y se utilizan, por ejemplo, euros u otras monedas. Entonces, yo entiendo que la evolución será más Bitcoin como una reserva de valor y otras monedas que no requieran tanto coste, también que mantengan una serie de características como sea el anonimato, o más o menos el anonimato, porque aquí también hay mucha mitología, ujú. el, y sobre todo que se pueda transportar en el tiempo y en el espacio. Tenemos que recordar que, por ejemplo, aquí en España tenemos un problemón muy grande y es que ni siquiera dentro de las propias fronteras del Estado español podemos trasladar libremente dinero. Hay cantidades mínimas, o sea, cantidades máximas, perdón, para ir a otros sujetos políticos, traspasar la frontera. Por ejemplo, no podemos ir a Francia. Bueno, podemos, pero corremos el riesgo de tener serios problemas. Si vamos a Francia con determinada cantidad de euros, corremos peligros si vamos también a Portugal con determinada cantidad de dinero, de euros, pero es que ni siquiera podríamos ir de Zaragoza a Madrid con determinada cantidad de euros. Es decir, eso nos indica también que no somos propietarios de los euros. No es un bien nuestro. Es un bien estatal que nos cede una suerte de usufructo. En cambio, con mi wallet puedo desplazarme a cualquier planeta, a cualquier punto del planeta y no ni se devalúa ni hay
agente político que pueda actuar contra esa cantidad de bitcoins acumulados. Pero Entonces, ese sí, análisis que haces sobre la propiedad del dinero, con el que no discrepo, veo que también se puede expandir a la propiedad sobre cualquier bien. Es decir, si a mí ahora el Estado me por dice, supuesto. si a mí ahora el Estado me dice, no, tienes que pagar tanto por ciento de impuestos y yo no lo pago en dinero, me lo va a quitar en el bien, porque también intuye que es suyo, ¿no? También presume que es suyo y actúa Sí, como si sí. fuera. Claro, ahora mismo no se respeta la propiedad privada en España. O sea, es una cosa terrible, pero es que incluso ya ni siquiera para la propiedad, sino el hacer una reforma en una casa particular, muchos ayuntamientos, digo muchos porque no todos, gracias a Dios, en los pueblos pequeños todavía se mantienen ciertas instituciones más anárquicas y se respeta mucho más la propiedad. Ujú. Pero en Madrid o en Zaragoza o en lugares, o sea, ciudades ya más grandes, los ayuntamientos cobran por las licencias de obra. Entonces, por ejemplo, en Zaragoza, cobra un 4% por dejarte hacer obras en tu casa. Y podría decir alguien, hombre, pero es por si se tiran escombros y demás. Bueno, yo podría aceptar que me obligasen a tener un contenedor o un saco o lo que sea en función del escombro que se vaya a quitar, pero no es el caso. Haces una reforma en casa, no tiras un solo saco de escombros a ningún punto, o sea, no lo tiras a la basura ni nada por el estilo, sino lo llevas a un centro de recogida y aún así el ayuntamiento cobra esa licencia, lo cual demuestra que no es una propiedad, sino que es un usufructo. Ni siquiera somos propietarios de nuestras horas de trabajo. Para poder trabajar en España, y supongo que si nos escuchan desde otros países, pues ocurrirá más o menos lo mismo, para poder trabajar hay que pagarle un peaje al Estado. Es decir, no somos ni siquiera dueños de nuestra fuerza de producción. Ujú. Entonces, claro, es una situación muy, 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 muy grave. Por eso hay que buscar medidas que permitan garantizar la propiedad privada. Y una de esas medidas, como estabas diciendo antes de que te hiciera la pregunta, era tener la propiedad privada en tu wallet. Exactamente. Ujú. Claro, Entonces, además, sí. lo que dicen algunos de que no hemos tenido propiedad privada absoluta hasta que llegó Bitcoin, ¿crees que es una exageración o crees que algo de verdad hay ahí? Hombre, yo creo que durante varios siglos no ha habido propiedad privada, pero previamente sí que había habido propiedad privada. O sea, la propiedad privada no se inventó, no lo inventó Satoshi Nakamoto. O sea, es una tontada. Pero sí que es cierto que llevamos mucho tiempo, sobre todo en determinados países, donde no hay propiedad privada y sí que Bitcoin ha devuelto a los orígenes. Pero realmente Bitcoin no es ninguna cosa novedosa. O sea, Ujú. es novedosa en cuanto a que ha mezclado distintos conceptos, pero nada, realmente ninguno de los planteamientos, sobre todo los planteamientos filosóficos sobre los que se basa Bitcoin, no es nada novedoso. Ujú. Todo viene, pues, sobre todo de la Edad Media, los gérmenes y sobre todo del Renacimiento y del Siglo de Oro. O sea, Ujú. yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Sí que es cierto que, como digo, se han vulnerado desde la llegada de los estados, sobre todo desde la Revolución Francesa y aquí en España, pues desde las Cortes de Cádiz, pero hasta entonces sí que había propiedad privada. De hecho, bueno, una gran parte, o sea, en parte la defensa de los carlistas frente a los isabelinos era por mantener la propiedad privada y por mantener la descentralización. Ujú. Y, comentando esto, entonces tú señalas el punto, ahora porque me parece curioso, en España con las Cortes de Cádiz de que se deje de respetar la propiedad privada. Sí, a partir de ahí, a ver, Bueno, las cosas claro. no suelen ocurrir hoy sí, mañana no, Ujú. sino que hay un proceso evolutivo. Sí que es cierto que en España había ya una masa social, sobre todo había muchos intelectuales afrancesados que ya estaban creando un caldo de cultivo en contra de esas instituciones espontáneas que defendían, por ejemplo, los carlistas, de Ujú. los fueros, de la propiedad privada y demás. Luego sí que
no, o sea, no es solamente la Revolución Francesa en Francia y luego aquí en España, porque de hecho tampoco en España no fue tan traumático como la Revolución Francesa, sino que fue todo mucho más progresivo, pero sí que fue sentando las bases para la estatalización y la supresión de muchas libertades y entre ellas de la propiedad privada. Como digo, no fue sí que fue un detonante importante, pero no fue un punto de inflexión de hasta la Pepa había propiedad privada, desde la Pepa no, sino que sí que fue un hecho importante, pero había unos prolegómenos y luego ha ido una evolución que obviamente pues desde el 78 hasta aquí ha sido todavía mucho más cruel contra el individuo y sobre todo contra la propiedad privada. O sea, Vale. no podemos decir fechas concretas porque, como digo, las cosas no son así tajantes, pero porque sí que había previos, sí que fue muy malo para la historia de España la Constitución de Cádiz, pero pese a que luego fue bueno para otras cosas, o sea, quiero decir, no podemos decir todo es bueno o todo es malo, sino que, pero en esa cuestión concreta, como es el derecho de la propiedad, sí que fue uno de los hitos bastante crueles que hubo contra la propiedad privada. Sí, me ha parecido interesante y quería que lo remarcaras. Otra de las cosas que has comentado, has hablado sobre la filosofía política detrás de Bitcoin, que es un poco, o no sé si estás de acuerdo conmigo, pero viene sobre todo representada con el movimiento cyberpunk. Entonces, si podías Sí. hablar un poco de este movimiento y quiénes crees tú que le han inspirado, que comentabas la Edad Media y renacentistas. Bueno, pues del movimiento cyberpunk hay muchas personas muy relevantes. Yo siento absoluta devoción por Eric Raymond. Eric Raymond es bueno, es que claro, movimiento cyberpunk tampoco. Yo creo que más, es que hay todo un entramado, ¿no? Yo, más que el movimiento cyberpunk, creo que sobre todo lo que ha inspirado la filosofía de Bitcoin y de blockchain ha sido la filosofía hacker y sobre todo el software libre. Ujú. Y entonces, aunque muchas veces están relacionados, o sea, por eso digo que no solo eso, sino que yo lo ampliaría. Aunque el movimiento cyberpunk tenga bastante importancia, yo creo que es mucho más amplio porque aunque sí que filosóficamente sea mucho más cercano a Bitcoin el movimiento cyberpunk, sin el software libre, independientemente porque el software libre también tiene, como cualquier cosa que sea libre, tiene múltiples visiones y múltiples instituciones que compiten entre sí. Ujú. Por ejemplo, a grandes rasgos, ¿no? Hay dos grandes organizaciones. Está la Free Software Foundation y la Open Source Initiative, que defienden más o menos lo mismo, pero desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, la Open Source Initiative son muchísimo más utilitaristas. La Open Source Initiative lo que plantea es que el software, lo que se debe buscar es que sea el software de la mejor calidad posible, mientras que la Free Software Foundation hace más hincapié en que sea libre. Que los dos están conjugados, o sea, obviamente si es software libre va a ser técnicamente mucho mejor por lo que se conoce como la ley de Linux con S, porque viene de Linus Torvalds, que la planteó Eric Raymond, que es que cuando un problema lo miran el suficiente número de ojos, todos los problemas son evidentes. Entonces, y la solución también es evidente. Entonces, cuando tenemos acceso al código y ese código es libre y somos libres de mejorarlo y de adaptarlo a nuestras necesidades, de añadir funcionalidades, de adaptarlo, por ejemplo, al idioma, ¿no? Pues cualquier problema que haya, pues siempre se va a solucionar en pocas horas, por si hay una comunidad grande de desarrolladores. Y más horas, pues sí, cuanto más pequeña sea la comunidad, pues más tiempo de solucionarse. Pero bueno, generalmente es una cuestión de horas, no es una cuestión de que hay que esperar a la nueva versión de Windows para solucionar el bug y no sé qué. No, son cuestiones súper rápidas. Claro, entonces, aunque se miren desde distintos puntos de vista a nivel filosófico, al final el resultado siempre persigue lo mismo, que es un software de mucha calidad gracias a que hay muchísima gente que está desarrollándolo.
y lo cual lleva también a que haya mucha competencia. Y como todos sabemos, pues cuanta más competencia, mejor siempre son los productos. Y por eso, por ejemplo, en el mundo de Windows, pues solamente está no sé, Windows 10, el 11, estas cosas. Y, por ejemplo, en el mundo de Linux, pues tenemos Ubuntu, Debian, Linux Mint y un montón, Red Hat, o sea, muchísimas distribuciones. Es decir, hay competencia a todos los niveles, competencia y a la vez colaboración, ¿no? Es un ecosistema que basado, como digo, en competencia y en colaboración, que es precisamente el ecosistema o los bases, dos de los grandes fundamentos en los que se basan las redes blockchain. Que son... La competencia y la colaboración. O Sí, sí, sea, sí. al final siempre toda competencia es colaboración. Que al final, que al Sí, final es muy similar a lo que caracteriza el euromercado. exactamente, sí, sí. Claro, por eso, Las empresas eh, compiten entre ellas para colaborar contigo. claro, o sea, esto se explica mucho. Igual hay alguien que no entienda, por ejemplo, lo que es Debian o Red Hat, vale, pero es mucho más fácil. Mira, eh, cuando vamos a tomar una cerveza, quedamos en una calle donde haya varios bares. Entonces, es más rentable para los bares que en la misma calle haya varios que haya solo uno. Es más difícil que vaya público nuevo a una calle donde solamente hay un bar que en una calle donde hay muchos bares. Bueno, pues esto que lo vemos todos se puede extrapolar a prácticamente cualquier otro negocio. Entonces, generalmente la competencia no solamente no es mala, sino que normalmente es buena incluso para aquellas empresas que están compitiendo, no solamente para los clientes, sino generalmente también para las empresas que... Ujú. Tú ahora mismo, Fernando, estás en la Universidad de Verano, ¿no? Del Juan de Sí, Mariana. ¿Qué tal está siendo la experiencia? pues maravillosa. Llegamos el sábado y bueno, ya la primera charla fue de Juan Ramón Rayo, que es como siempre brillante, y el ambiente que hay muy bueno, o sea, hay cerca de 60 alumnos, lo Ujú. cual, y además cerca de 60 alumnos y cada uno distinto, lo cual es maravilloso. Sí. Porque hay economistas, hay juristas, hay agricultores, hay gente de distintas especialidades, gente con distintos intereses, y entonces las conversaciones son, o sea, las clases son muy buenas, ¿eh? Por ejemplo, hace un momento estaba escuchando primero a Luis Ignacio Gómez y después a Óscar Carreiro, que son dos, o sea, da gusto escuchar a los dos. Eh, pero claro, también están los debates y el pasillo, ¿no? Porque muchas veces, cuando se ve desde fuera este tipo de eventos, la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana o los eventos de las Untanzas del Son de Lugo o este tipo de eventos, se ven a través de YouTube y están bien, ¿no? Y qué charla tan interesante, Bastos brillante, tal, pues bien, obviamente, eso es una obviedad, ¿no? Bastos y Brillante siempre van a ser dos, o sea, no puede haber una charla de Bastos que no sea brillante, pero el valor añadido que tiene en los pasillos, el estar en contacto con la gente, el tomar una cerveza, el estar comiendo, porque al final desde que te levantas hasta que te acuestas, estás hablando con gente, hablando de múltiples cosas. Aquí, además, este año que hay un montón de programadores, es una maravilla, hablando de R, de Python, de PHP, o sea, es todo fantástico, hay un ambientazo increíble. Y sobre todo muchas ganas de aprender y de enseñar. Entonces, compartir el conocimiento es una, pues, en lo que se basa la filosofía hacker también, ¿no? En Y compartir el conocimiento. a los asistentes más jóvenes y también a la audiencia más joven, ¿qué consejos les darías de cara a el futuro, sobre todo tú como experto en informática? ¿En qué crees que se deberían especializar? ¿Crees que hay demasiado hype con la inteligencia artificial o crees que hay algo interesante? Lo mismo con blockchain, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Dónde les dirías, oye, mira, si te interesa un poco esto, échale un ojo a esto? Pues es difícil es muy difícil de decir algo así porque yo, por ejemplo, bueno, yo empecé a trabajar en temas de informática. Mi primer trabajo fue como administrador de sistemas. Y nosotros, bueno, yo pensaba que administrar sistemas es lo mejor y es lo que más dinero da y tal. Y en ese momento era verdad, ¿eh? La verdad que los sueldos de administrador de sistemas eran muy, muy, muy buenos. Y sin embargo, poco a poco he ido pasando más al desarrollo
también pues porque el mercado demanda más desarrolladores que administradores de sistemas. Ujú. Yo lo que creo es que no lo que hay que buscar, sobre todo cualquier informático, cualquier persona que le gusta el mundo de la tecnología, es que sea extremadamente inquieto. O sea, que no diga, me quiero centrar en, no sé, en sistemas operativos, o me quiero centrar en un lenguaje o en un concepto, como puede ser inteligencia artificial o blockchain. No, ¿por qué? Porque es todo tan extremadamente rápida la evolución que de qué me sirve a mí ahora, por ejemplo, lo que aprendí de PHP 4 cuando estamos en PHP 8, pues básicamente nada, porque en ese momento no se programaba con objetos, o sea, era otro, incluso otro paradigma, no solamente el lenguaje ha evolucionado, sino los propios paradigmas. Entonces, lo que hay que estar es muy atento, o sea, ser muy volátil, muy versátil, el estar aprendiendo siempre, el estar aprendiendo cosas nuevas, pero cosas nuevas no solamente de programación, no solamente de informática, sino conceptualmente, ¿no? A mí lo que más me preocupa, por ejemplo, cuando doy las clases ahí en la UFM, no es que aprendan muchas funciones o que me aprendan muchos paquetes, sino que lo que tienen que aprender es a programar, o sea, lo que es conceptualmente, porque luego adaptarse a un lenguaje a otro es extremadamente fácil. Muchas veces las empresas cuando están demandando, pues necesitamos gente que sepa programar en React y en Angular, y dices, tú eres tonto, vamos a ver, no es excluyente, pero normalmente son tan, o sea, las funcionalidades son tan parecidas que generalmente el que programa en React no programa en Angular y viceversa. Ujú. Entonces, muchas veces esas ofertas de trabajo las desarrolla gente que no sabe nada de tecnología, sino que son reclutadores y gente así que cazatalentos y tal, pero realmente cuando pasas a una prueba técnica, normalmente lo que están valorando es que tengas los conceptos claros, no que sepas hacer una cosa concreta en PHP o en Python, porque si lo sabes hacer en PHP, impepinablemente lo vas a saber hacer en Python. Por lo tanto, no centrarse en una sola tecnología, sino ir más a lo conceptual. Ujú. Ujú. ¿Qué, Y qué por opinión, qué opinión te sí, merece los siguientes proyectos? ¿Qué opinión te merece Bitcoin? Una facilita. Bitcoin pues me da mucha esperanza, ¿no? Sobre todo por el concepto de propiedad y sobre todo porque todo lo que suponga una evolución en Bitcoin supone una evolución en la propiedad privada y por tanto en el bienestar de la gente. Independientemente que haya o no haya, o sea, que en el momento que una persona entiende Bitcoin, me da igual que tenga o que no tenga Bitcoin, que tenga una wallet o que no, que tenga que sea una ballena o que no tenga nada, ni un Satoshi. Me importa mucho más la parte filosófica, la parte conceptual, ¿no? De entender por qué el Estado es malo, por qué los bancos centrales son, dentro de la maldad general del Estado, un arma extraordinariamente perversa y cómo Bitcoin es la solución a ese problema. O sea, Bitcoin no surge porque sí, Bitcoin surge contra un problema que es el dinero fiduciario. Ujú. Entonces, a mí me resulta un proyecto muy esperanzador. Ethereum. Ethereum, ahí no tengo tan... A ver, me gusta mucho, porque además a mí me encanta programar en Solidity. Solidity es el lenguaje de programación que se utiliza para programar en Ethereum y es una red que está muy bien, que permite la programación de smart contracts y demás. No tiene filosóficamente no tienes esas bases tan profundas de como pueda ser Bitcoin, sino que es mucho más utilitarista, pero realmente es muy bueno. O sea, el hecho de que exista una plataforma en la cual se puedan ejecutar esos contratos inteligentes ofrece una cantidad de posibilidades tan grande que es inabarcable. O sea, ya simplemente la existencia de Ethereum es... o sea, abre tantas posibilidades como, yo que sé, como en el año 2000 o en el año 95, cuando hablaba la gente de Internet, ¿no? Pues yo me acuerdo de haber comprado libros y haber leído artículos y demás que ponía todo sobre Internet. Bueno, pues el todo sobre Internet del año 99 es la nada de Internet del año 2023. Es decir, ha cambiado todo tanto, han cambiado
las reglas del juego, ha cambiado la forma de comunicarse la gente, ha cambiado la forma de consumir información, de acceder a las enciclopedias. O sea, en ese momento había enciclopedias en papel. Luego llegaron las enciclopedias en CD, pero enseguida Wikipedia destruyó ese mercado, ¿no? Entonces, es que ha cambiado tantas cosas que hablar de las posibilidades de blockchain es como lo que digo. Yo me acuerdo de esas expresiones, todo sobre Internet, todo sobre Internet. Y echo la vista atrás y veo lo que era ese todo y es la nada de ahora. Entonces, que Ethereum permita programas autoejecutables como son los smart contracts, me parece también maravilloso, ¿no? Me parece es descubrir el nuevo mundo, ¿no? Es un mundo de posibilidades y un mundo también de peligros, ¿eh? Recordemos que mucha gente que fue a Nuevo Mundo pues se hizo rica, otros pues vivieron felices y comieron perdices, pero también muchos cayeron en el intento. IOTA. A mí me despierta a día de hoy indiferencia. Indiferencia. Las Bueno, no, CBDCs. miedo, terror. O sea, es el mal absoluto, es lo más peligroso que pueda existir, porque utilizan algo bonito y algo que suena bien, que la gente le despierta confianza, como es Bitcoin, y entonces se extrapola a las criptomonedas en general, y luego detrás de eso está el terror del Estado. El Estado, no podemos olvidar que siempre busca acrecentar su poder, y acrecentar el poder del Estado es disminuir las libertades de los individuos. Entonces, las criptomonedas de bancos centrales son, yo creo que a día de hoy es mucho más peligroso que la bomba nuclear, porque es mucho más civilino y porque si alguien lanza una bomba nuclear se monta un Cristo enorme. Pero esto, como no es tan cantoso, en el momento que nos lo metan, si nos lo meten, que yo creo que ahí es cuando hay que estar preparados para que el Banco Central Europeo, Dios quiera que no, y que quiebre antes y que no ocurra y que la Unión Europea se disgregue cuanto antes. Pero si llega a ocurrir eso, hay que estar muy atentos para contraatacar con Bitcoin, porque si no, puede ocurrir, o sea, al ser informático, puede llegar a hacer cosas siniestras, como por ejemplo que el propio Estado nos controle la cantidad de dinero que podemos gastar, la cantidad de dinero que podemos acumular, ¿no? Pues eso de los súper ricos, ¿no? Pues si no hay ahorro, no hay incentivos para capitalizar, no hay incentivos, o sea, necesitamos ahorrar para poder capitalizar, para poder evolucionar y sobre todo para obtener incentivos para poder trabajar y hacer a la gente más felices. O sea, no podemos olvidar que para que alguien gane dinero tiene que servir al prójimo. Es decir, todo el mercado es benefactor por naturaleza. Y entonces, como no seamos propietarios del dinero, o seamos todavía menos propietarios y tengamos más restricciones, necesariamente caerá la producción, ¿no? Pues lo que pasó en la Unión Soviética al comienzo, bueno, en general, ¿no? Pero sobre todo los primeros años fueron un auténtico desastre y puede ser que lo lleguemos a ver. O sea, y a mí no me gustaría vivir la Rusia del 18. Y para cerrar las entrevistas, siempre hago dos preguntas. La primera es si nos puedes recomendar 5 libros. Sí, sí, yo ya me acuerdo que estuve recomendando, bueno, 5 libros. La Venga, última. pues como estamos hablando de blockchain y Bitcoin y demás, la filosofía de Bitcoin de Álvaro de Manía. Fundamental leer el paper de Satoshi Nakamoto para poder entender todas estas cuestiones. Para entender teoría monetaria desde su origen, el Tratado de Discurso de la Moneda de Bellón del padre Juan de Mariana, y luego también 2 libros tecnológicos que los puede leer cualquiera y que no necesariamente hay que ser programador para disfrutarlos. La Catedral y el Bazar es un libro fundamental para entender los orígenes de Bitcoin, de blockchain y demás, que es los orígenes del software libre. Y hace un rato, hablando con Carreiro,
le he recomendado una lectura, realmente no es un articulito, es una cosa muy sencilla, pero es francamente impresionante, o sea, explica muy bien. Es un texto de la Fundación Gumming que se llama El copyleft explicado a los niños y explica de una manera muy sencilla, como si lo explicara a un niño, el por qué el copyleft como izquierdo de copia, como oposición al derecho de copia, ¿no? O sea, como por qué es bueno permitir que nos copien. 5 hechos ya, sí. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Bueno, pues creo que la última vez hablé de Baltasar Gracián, pues ahora voy a hablar más o menos de su época, porque me gustaría hablar de Bitcoin si estuviera vivo, claro, con el padre Juan de Mariana. Muy bien, muy apropiado. Sí. Nada, Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Disfruta de los días Gracias. en la universidad de verano y hasta pronto. Bueno, el jueves viene usted por aquí, ¿no? En breves estaré yo ahí de vuelta. Vale, venga, pues esperándole. Adiós. Hasta luego.